que es sistema urinario. Normalmente me extiendo también en este muchísimo, porque como les dije, una vez que revisamos este capítulo, los siguientes dos, por lo menos cardio y respiratorio, son más, los vamos a ver con mayor rapidez. Ajá. Pero bueno, por los tiempos, que casi nos queda un mes exactito, 4 semanas, poquitito más, pues sí, lo tenemos que ir reduciendo. Como les dije la vez pasada también, cuando esto lo dábamos en un semestre, obviamente tenía que dar esto junto con zootecnia. Antes la materia medicina, zootecnia, perros y gatos. Ahora de suerte nada más es medicina. Y aunque antes dábamos todo en un semestre, no nos alcanzaba el tiempo. Ahora nada más es la mitad, nada más es medicina y sigue sin alcanzarnos el tiempo, ¿no? Pero por eso, normalmente aquí lo que exponemos, lo que compartimos, son nociones, es como una guía, ¿verdad? De cada sistema orgánico para que ustedes vean qué es lo más importante. Y bueno, junto con los trabajos que van a presentar de cada sistema orgánico, pues ampliamos un poco más lo que tenemos que saber. ¿Ok? Eh, bueno, les decía la vez pasada que algunos sistemas orgánicos, sobre todo urinario y cardiovascular, un poquito respiratorio y digestivo en la parte de hígado y páncreas, los vamos orientando hacia las insuficiencias. Es decir, la insuficiencia, lo que se suele conceptualizar como insuficiencia, suele ser el resultado, en el caso del sistema urinario, ya lo repetiremos, lo comentaremos después en los otros sistemas, las insuficiencias en el caso del sistema urinario suele ser el resultado final de cualquier patología o alteración que afecta ya sea en forma primaria o en forma secundaria al sistema urinario, a cualquier parte del sistema urinario. En ese sentido, bueno, obviamente lo que más afecta y, y digamos que es el actor principal del sistema urinario o la parte más importante del sistema urinario, son los riñones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, este capítulo lo vamos a ir orientando hacia la insuficiencia renal, que ya vamos a ver que suele tener, que puede llegar a tener dos presentaciones, una presentación aguda y una presentación crónica, ¿sale? Entonces, ya verán que cuando sus compañeros, ahorita no me acuerdo quiénes eran, María Fernanda y, no es cierto, siempre aquí está, Lisette Araujo y Alexis Cano, ahora que nos presenten urolitiasis en perros y enfermedad obstructiva del tracto urinario inferior de los gatos, ellos van a encontrar, y probablemente nos lo compartan, de que el resultado final de esas alteraciones, si no se diagnostican a tiempo y se tratan correctamente, el resultado final va a ser la insuficiencia renal, ajá, de origen postrenal, es decir, por la uremia de origen postrenal que se produce. ¿Se acuerdan un poquito de eso que vieron en patología? Es decir, aquí no vamos a ver nada, de hecho, que no hayan medio visto en otras materias, probablemente en patología, ¿no? En fin, entonces, dicho esto, nada más un poquito, siempre, como les dije, empezamos a... ¿Sí me están viendo? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Doctor, sí, sí lo vemos. Es que aquí me apareció una nota que dice su función de compartir pantalla está en pausa, pero sí me ven, ¿verdad? Entonces, y la presentación. De su presentación se Doctor. ve como la principal, que es de el título. Ok, sí, ahí estamos. Bueno, sí, es que no sé por qué me aparece esto. Sí, me están viendo. Como sea, bueno, si de pronto me dejan de ver o de escuchar, me avisan, ¿eh? Bueno, en ese sentido, y un poquito poniéndolos en crisis, como les dije desde el principio, bueno, crisis intelectual, ¿quién puede decir algo de este sistema urinario? ¿Qué traen? Bueno, ¿qué recuerdan del sistema urinario? En general, así como collage, anatomía, fisiología, enfermedades, relaciones con otros sistemas orgánicos, todo lo que sepan del sistema urinario.
nada más para ir, como les digo también siempre, ir abriendo nuestras carpetas y archivos. En cada sistema orgánico vamos abriendo carpetas. Ahorita ya zoom, 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 están abriendo sus carpetas y empiezan a procesar esa información. ¿Qué tienen por ahí? ¿Qué recuerdan del sistema urinario? Lo vemos en la carrera, en la prepa, desde la secundaria, es más, desde la primaria ahora o del kinder, que ya nos enseñan un poquito, pero bueno, junto con otro sistema génito urinario, ¿no? Y ahí nos enseñan un poquito ya desde el preescolar. ¿Qué recuerdan de este sistema concretamente urinario? ¿Denise? ¿Denise Márquez? Bueno, algo de anatomía es que lo componen los riñones, los uréteres, la vejiga y el uréter. Los uréteres, la vejiga, los riñones y el uréter, dijiste. Sí. Los uréteres y el uréter supongo que es lo mismo, ¿no? Sí. ¿No habrá querido decir uretra, doc? Quizá. Uretra, ¿no? Sí, perdón, uretra. ¿Ya ves? Digo, son cosas, ahorita les digo, nada más es para ir entrando, encarrerándonos, para que vayan recordando más cosas. ¿Qué otras cosas recuerdan? Pues se encarga de filtrar como varios residuos de la sangre y también, pues ahora sí que almacena y desecha la orina. A ver, se encarga de filtrar residuos de la sangre. Primero, ¿como cuáles? Ale Velasco, ¿recuerdas alguno? ¿Algún residuo de la sangre que se encargue los riñones de filtrarlo, como nos dijeron? ¿Pueden ser algunos iones de, no sé, sodio, cloro o algo así? Sí, digo, cuando sobran, sí, los riñones se encargan de eliminarlos, pero el sodio y el cloro, bueno, son muy importantes para la fisiología de todos los sistemas orgánicos prácticamente, y para el buen funcionamiento intra y extracelular. Sí. Y también nos comentaron que los riñones se encargan de almacenar y eliminar orina, ¿sí? Dijiste, ya se me olvidó quién era. Bueno, ¿están de acuerdo en que los riñones almacenan y eliminan orina? Yo no creo que la almacenen. Claro no que la no. almacenan. Eliminarla sí, pero si el riñón almacena orina, eso puede ser catastrófico. No sé, se me ocurren problemas como la hidronefrosis, ¿se acuerdan? Cuando se retiene la orina por la razón que quieran, por algún problema de origen postrenal, y nuestros compañeros Lisette y Emanuel nos van a hablar un poquito o mucho de eso. Se puede producir esta éstasis urinaria, esta retención de orina, que puede retrodifundir hacia los riñones, pues no diría almacenándose, pero sí reteniéndose ahí y causando severos trastornos, no solo trastornos, sino destrucción. Esa hidronefrosis va a tener como resultado final la insuficiencia renal, que puede ser una insuficiencia renal crónica en un principio. Fíjense, aquí es al revés, primero es crónica y después va a ser aguda. Entonces vean cómo vamos ligando cosas, nada más recordando y algunos datos mínimos, básicos del sistema urinario, un poquito de anatomía. ¿Algo más que recuerden de anatomía? Digo, nada más de anatomía nos podemos pasar el resto del semestre,
nada más hablando de anatomía del sistema urinario, fíjense. ¿Qué más de anatomía? Ya dijeron un poquito de fisiología. ¿Recuerdan cuáles son las funciones primordiales de los riñones, concretamente? Digo, obviamente tiene que ver todo el sistema urinario, pero las delimitamos en los riñones. ¿Recuerdan alguna función? Ya dijeron un par de ellas. ¿Producir eritropoyetina? Ok, en los riñones se produce una hormona, ¿verdad? El factor eritropoyético renal o eritropoyetina. ¿Y esa eritropoyetina para qué servirá? Digo, para algo tiene que servir, ¿no? Para la hematopoyesis. Ayuda a la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Creo. Sí, para la hematopoiesis, ¿verdad? Estimula las células madres en la médula ósea para producir células rojas, ¿no? Principalmente. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra función? Aquí tenemos, diría yo, las principales, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar un poquito nada más de funciones de los riñones. Obviamente que tienen que involucrar a todo el sistema urinario, por supuesto, pero se delimitan básicamente ahorita, en este momento, para los riñones. Entonces, todas son importantes, pero obviamente, bueno, la tarea principal, primordial de los riñones es mantener el equilibrio hídrico y electrolítico. ¿Esto cómo lo recuerdan que lo logran los riñones? ¿Cómo o por qué sucede esto? ¿O de qué manera se da esta importante función? La respuesta es muy sencilla, ¿eh? Nada más para que no se pongan demasiado en crisis. Itzel Núñez. ¿De qué manera los riñones mantienen o contribuyen a mantener el equilibrio hídrico y electrolítico? Y ahorita nada más es a manera de un poquito de introducción, ¿eh? Esto lo vamos a enfatizar un poquito más cuando pasemos, sobre todo, a insuficiencia renal crónica. Pero bueno, ahorita es nada más para que vayan viendo todo lo que tenemos que revisar. Y dependiendo de cómo anden ustedes, bueno, yo, igual que en el primer capítulo, yo veo si me extiendo un poquito más o lo delimito nada más a lo que tenemos que recordar. Doctor, ¿no es con el balance de sodio y potasio por lo del renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, esa parte tendría que ver más con la regulación de la presión arterial, fíjate. Ajá. ¿De qué manera los riñones entonces ayudan a regular o contribuyen a regular la presión arterial? Digo, lo estás diciendo, pero ¿cómo participan esos factores? Pues la vasopresina, junto con la vasopresina, la aldosterona es una hormona antidiurética, ¿no? Que hace la retención de sodio de los riñones. A ver, sí, por ahí va un poquito. Pero ¿qué pasa si por un lado actúa la vasopresina y por otro lado también hay retención de sodio, dices? Y por otro lado actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también estás mencionando. ¿Qué es cuál va a ser el resultado final, pues? Pues es que la angiotensina provoca la constricción de las arteriolas y así aumenta la presión arterial. Ok, esos factores que acabas de mencionar se activan, o esos mecanismos que se activan en situaciones de hipovolemia o de hipotensión, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por supuesto. Y de esa manera, indirectamente, los riñones están participando en la regulación de la presión arterial. ¿Qué digo? Esa hipotensión o esa hipovolemia pudiese tener que ver con un problema primario en otro sistema orgánico, como pudiese ser el sistema cardiovascular. No sé, si me ocurre en una situación de insuficiencia cardíaca
ajá, por bajo volumen. Y digo por bajo volumen porque también hay insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ven? O sea, aquí empezamos a hacer correlaciones con otros sistemas orgánicos. Siempre va a haber correlaciones. Ajá. Y si es al revés, si en lugar de una situación de hipovolemia e hipotensión, el problema es la hipertensión, ¿de qué manera los riñones contribuyen a regular esa presión arterial, esa hipertensión? Sí, probablemente en farma o en fisiología lo habrán visto. O sea, es lo contrario de lo que acabamos de describir, de lo que acabas de describir. O sea, primero hablábamos de una situación de hipotensión o hipovolemia, o ambas. Y entonces ahí se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se va a retener sodio y cloro, ajá, y van a entrar otros mecanismos de origen neurológico, es decir, las catecolaminas, para producir vasoconstricción renal y de ese modo retener agua, pero también electrolitos, para incrementar la presión y la volemia. Ajá. Pero en la situación contraria, en una situación de hipertensión, ¿de qué manera participan también los riñones? Y tiene que ver, digo, un poquito hasta con la anatomía, fíjense. Ezequiel, ¿no te acuerdas? ¿De qué manera los riñones ayudan a controlar crisis hipertensivas? Fíjense, y luego vamos a hablar de esto, bueno, aquí mismo en este capítulo, pero en cardiovascular también. Vamos a hablar de un problema que se conoce como la muerte silenciosa. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿A qué le llaman los médicos la muerte silenciosa? ¿No es la diabetes? No, es otra que también es una de las primeras causas de muerte en nuestro país, bueno, y en el mundo, de hecho. No sé si se refiere a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, aquí está, es justo de lo que estamos hablando. Le llaman la muerte silenciosa, porque digo, ya lo comentaremos un poquito más en cardio, pero es un problema que hoy día no solo nosotros los medio viejos, sino ya muchos jóvenes e incluso niños la están sufriendo, la están padeciendo. Y no por el COVID, sino ya por otros factores predisponentes, como es la obesidad y el exceso en consumo de sodio. Lo comentamos un poquito, creo que la semana pasada. Ajá. Y entonces, desde muy jóvenes, muchas personas ya van presentando hipertensión y poco a poco incluso crisis hipertensivas. Y esto no solo tiene que ver con el corazón, con los vasos, sino tiene que ver con los riñones. Ajá. Y tiene que ver a veces con el consumo de algunos fármacos. Ajá. Hay fármacos que afectan los mecanismos de origen renal que contribuyen a regular la presión arterial. Ajá. ¿Sí conocen fármacos antiprostaglandínicos y que son de uso? A lo mejor alguno de ustedes lo traen en la bolsa en su bolsa. Bueno, no creo, porque ahora se ha puesto más de moda otro. El paracetamol está muy de moda, digo, ahora por razones de COVID. Pero hay otro, AINES, que es antiprostaglandínico, así en potencia. ¿Se acuerdan? El ácido acetil salicílico, la aspirina. Ajá. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente la producción de prostaglandinas en los riñones es el factor que ayuda o contribuye a la regulación de la presión arterial, concretamente de la hipertensión. Porque esas prostaglandinas, a diferencia de los que ya mencionamos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en fin,
que producen vasoconstricción, las catecolaminas. Las prostaglandinas producen vasodilatación. Y si usamos cotidianamente fármacos antiprostaglandínicos, o si los usamos indiscriminadamente, fármacos como la aspirina, que es antiprostaglandínico, pues este efecto no se va a dar. Y si el paciente ya sufre de hipertensión, a partir de este factor renal, no va a poder, los riñones no le van a poder ayudar, al contrario, se van a acabar de lesionar. ¿Sale? Bueno, eso lo vamos ya después a ir viendo cuando pasemos a insuficiencia renal un poquito más, de manera más específica. ¿De qué manera los riñones participan? Bueno, ya no me acabaron de decir de qué manera participan en el equilibrio hídrico y electrolítico. Y ya lo dijeron desde el principio. Digo, cuando me empezaron a hablar de lo que sabían de los riñones. Tiene que ver con pérdidas y ganancias. Así funcionan los riñones, digo, por eso estamos hablando de un equilibrio, ¿verdad? Ajá. ¿Y pérdidas y ganancias de qué? Pues de agua y de electrolitos. Los riñones, si sobra agua, los riñones hacen que esa agua se elimine. Si falta agua, los riñones ayudan a que esa agua, el agua que se está produciendo en el cuerpo o que se está consumiendo, no se pierda, lo mismo que los electrolitos. Entonces, de esa manera se mantiene el equilibrio. Entonces, en resumen, el resultado final de este equilibrio hídrico y electrolítico va a ser la producción de orina. Ajá. Va a aumentar la producción de orina si sobra agua y electrolitos. Va a disminuir la producción de orina si falta agua y electrolitos. Así de simple. Digo, ya lo iremos explicando un poquito más, ¿no? Para que se entienda mejor. Bueno, para que lo recuerden, porque estoy seguro que ya lo tienen. El equilibrio ácido-base, ¿de qué manera los riñones ayudan a mantenerlo? ¿Qué es el equilibrio ácido-base? ¿O con qué tiene que ver el equilibrio ácido-base? Con el pH. El pH, ¿verdad? Pero, ¿y qué es el pH? La concentración de iones y hidrógeno. Hidrógeno, ¿verdad? ¿Y cuál es el...? Aquí tenemos que hablar en términos de normalidad y anormalidad. ¿Cuál es el pH normal para que se mantenga el equilibrio ácido-base? Y si estamos hablando de pH, ¿el pH de qué? En este caso. De la sangre, ¿no? De la sangre, ¿verdad? Por supuesto, sí, porque puede ser el pH de la orina o el pH del contenido gástrico, en fin, aquí estamos hablando del pH de la sangre. Ajá. Entonces, ¿cuál es el pH? ¿Cuál debe de ser el pH de la sangre? Para que se mantenga en óptimas condiciones el funcionamiento de la membrana celular, ya sea por dentro de las células, pero también por fuera, fíjense. Ok, es 7.43. Ajá. Y no debe haber variaciones, por mínimas que sean, pueden ser centésimas o décimas, con poquitas centésimas o décimas que se desvíe hacia arriba o hacia abajo, el pH, empieza a haber manifestaciones sistémicas, en el corazón, en los mismos riñones, en fin. Ajá. Ok. O sea, aquí estamos mencionando al equilibrio ácido-base como una de las funciones más importantes de los riñones. Ajá. Pero habrá otras formas, otros mecanismos para que en el cuerpo, en el organismo, para que también se regule el pH.
¿O nada más los riñones se encargan? No, también la respiración. Ah, ok, fíjense, ahí tenemos otro mecanismo. Y de hecho es el primero, en tanto que los riñones son los últimos, ¿verdad? El último frente de guerra. ¿Mande? Perdón que lo interrumpa, pero es que no me permite ver su pantalla. Ah, ¿sí? ¿La están viendo los demás? No, Doc, no, ahora sí ya no se ve. No, Doc. Solamente la portada, Doc. Es lo único que veo. Ah, qué Yo también raro. solo veo la portada. Viendo la portada nada más. Ah, yo pensaba que, ya ven, qué bueno que me dicen. Déjenme cerrarla y volverla a abrir. ¿Se ve? Sí, ahora sí Sí, ya. ya se ve. Sí, ya se ve. Funciones renales. Ahí está, excelente. Sí, me hubieran dicho desde antes. Bueno, apenas estamos en la segunda. Nada más vamos a... Entonces, ¿qué otro? Ya el equilibrio ácido-base o el pH de la sangre normal se mantiene o se conserva a través de diferentes mecanismos. Ya dijeron, el primero es a través de la respiración. El último es a través de los riñones. Y habrá un tercero, bueno, un segundo, porque ya dijimos el primero, el tercero, ¿cuál será el segundo? Esto es, digo, este es de los conceptos básicos que como médicos, médicas, debemos de tener siempre en mente, ¿eh? Esto del equilibrio ácido-base, o que es un concepto que tiene que ver pues con todos los sistemas orgánicos, con la mayoría de las funciones sistémicas y orgánicas. Entonces sí es bien importante, ¿verdad? Que recordemos conceptos como este. Yo creo que se acuerdan que aparte de la respiración y de los riñones, también existen unas sustancias que se conocen como sustancias tampón. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan alguna? No, doctor. La hemoglobina, el bicarbonato. El bicarbonato El bicarbonato, ¿verdad? De sodio, pues, si le quieres poner apellido. O sea, y hay más, ¿no? El fosfato, en fin, hay diferentes factores o sustancias tampón, así se les llama, que contribuyen también a mantener el pH de la sangre. Ajá. ¿Y la respiración cómo lo hace? Digo, vamos nada más rápido para cerrar esta parte. ¿Cómo el sistema respiratorio participa para mantener el equilibrio ácido-base? Con está mal dicho, ya sé, el intercambio gaseoso. Por supuesto. Sí, y lo vamos a ver más a fondo cuando pasemos a sistema respiratorio, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir este intercambio gaseoso? Pues sacamos dióxido de carbono. Ajá. Y así evitamos una acidosis. Ok, sí. Obviamente, en el camino tiene que ver, digo, parte del CO2 se elimina, viaja dentro de los glóbulos rojos y hacia el exterior, hasta los pulmones y de ahí hacia afuera, hacia el medio ambiente, y parte se disuelve en la sangre, ¿verdad? Entonces, de ese que se disuelve en la sangre, se combina con agua y por efecto de una enzima que se conoce como anhidrasa carbónica, se produce ácido carbónico, ¿sí? O sea, ya se van acordando, y ese ácido carbónico va a traer hidrogeniones, es decir, hidrogeniones que anden por ahí sueltos en el plasma, en la sangre, se van a unir al ácido carbónico.
y al unirse estos hidrogeniones al ácido carbónico se va a producir bicarbonato. Y ahí tenemos uno de las sustancias tampón en la sangre que también van a ayudar a regular el pH o a mantener el equilibrio ácido-base. ¿Ok? Entonces así, a grandes rasgos, lo vamos a ver más a fondo cuando pasemos a sistema respiratorio. Pero bueno, y luego los riñones, que es lo que nos interesa, cómo participan. Digo, aquí me adelanto a decir que bueno, si el sistema respiratorio, los pulmones, como ahorita, ¿verdad? Con respecto del COVID, ajá. ¿Por qué han muerto tantas personas o por qué muchas personas se la pasaron 3 semanas, un mes o más en el hospital? Porque estaban afectados todos estos mecanismos. Ajá. Entonces, sufrían de una neumonía asociada al COVID. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los pulmones no estaban facilitando ese intercambio gaseoso. En ese sentido, la cantidad de CO2 que normalmente se debe de eliminar, ajá, no era suficiente. Entonces ese CO2 que no se eliminaba de manera eficiente a través de la membrana alveolo-capilar y de ahí hacia el exterior, se iba quedando disuelto en el plasma, ajá, en la sangre. ¿Y qué sucedía? Bueno, ese exceso de CO2, ya lo decíamos, se une al agua y por efecto de la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico y después en bicarbonato al atraer iones hidrógeno, en fin. Pero bueno, de pronto es tan excesivo el CO2 que se va acumulando que ya no es suficiente y estos mecanismos y se produce esa acidosis, ¿verdad? Primero acidosis respiratoria y esto se va a convertir en acidosis metabólica. Y que ya una acidosis metabólica, la verdad, usted lo sabe, ¿no? Es muy complicado poderla contrarrestar, ¿no? Para ayudarle a los diferentes sistemas a que puedan responder. Esa acidosis, bueno, va provocando desajustes a nivel celular en órganos tan importantes como es el corazón. Ya han visto, ¿no? Que muchas personas han muerto o murieron por daño al corazón. Ajá. O personas que se han recuperado del COVID han quedado con daño en el corazón. Ayer veía un documental de eso precisamente. Ajá. Pero también esto provoca daño a los riñones, provoca daño al hígado, al páncreas, digo, a todos niveles, ¿verdad? Por eso les decía, si se pierde el equilibrio ácido-base, el daño puede ser catastrófico y muy rápido, muy rápido. Entonces tiene que estar en perfectas condiciones el sistema respiratorio como primera línea para mantener el equilibrio ácido-base. Luego los sistemas tampón, se tienen que producir de manera normal en la sangre para que bueno, en un segundo momento a este nivel, el organismo pueda responder. Y ya en el último caso de que ni los sistemas respiratorios ni la sangre sea suficiente, es cuando entra en acción los riñones, ¿verdad? Los riñones básicamente lo vamos a enfatizar ahí un poquito más, ya ahora sí en insuficiencia renal, actúan básicamente eliminando ácidos, ¿verdad? Es decir, o iones hidrógeno. Es decir, el amoníaco que normalmente se va a eliminar a través de la sangre va a captar iones de hidrógeno a través de un mecanismo que se conoce como amoniogénesis. Se producen radicales amonio, o sea, son radicales ácidos, y esos radicales ácidos se van eliminando a través de la orina. Entonces, de esa manera, los riñones y de otras, ¿no? Un poquito más sofisticadas que las vamos a comentar después, es la manera en cómo participan también los riñones para tratar de mantener ese equilibrio ácido básico, ¿sale? Digo, son conceptos
Aquí, bueno, aquí dice Fernanda Medina, buffer, la sustancia en buffer. Sí, se le llaman buffer o tampón. Y creo que tienen hay otro concepto, ¿verdad? Que también nos ayuda a identificar estas sustancias, ¿verdad? Que sustancias amortiguadoras, precisamente. Se llaman amortiguadores o tampón o sustancias buffer. Sí, miren, aquí está Jessica, nos lo enfatiza, ¿sí? Entonces, vean, todas esas sustancias las encontramos en la sangre, en el plasma, y van a contribuir a mantener ese equilibrio ácido-base también, ¿sale? Y después, si no es suficiente, como ya lo dijimos, entran en acción también los riñones. Bueno, ya lo dijeron un poquito, excreción de los riñones, una función importante también de los riñones, la excreción de productos metabólicos. ¿Como cuáles? ¿Recuerdan unos dos, por lo menos? En patología clínica, cuando les ¿Ácido hablaron, úrico puede ser? ok, puede ser ácido úrico también, pero en patología les hablaron de dos que son, digo, bien populares, ¿no? La Y creatinina. la creatinina, ¿verdad? La urea y déjenme abrir la puerta. La urea y la creatinina, ajá. Es decir, que estén elevados la urea y o la creatinina, nos está queriendo decir que los riñones no están cumpliendo con esta función. Es decir, si tomo una muestra de sangre y la mando al laboratorio clínico y me reportan que están elevados, esto quiere decir que los riñones no están no están siendo eficientes para eliminar estos productos del metabolismo. Ajá. Del catabolismo proteico, del metabolismo muscular, ambas, ¿no? Bueno, cada una respectivamente. Entonces, si se van acumulando en la sangre, pues bueno, es un indicador de que hay un problema en los riñones, ¿no? De entrada. Entonces, ese es el sentido práctico que le damos a esas pruebas que bueno, ustedes aprendieron en patología clínica. Excreción de sustancias químicas extrañas. Ajá. Digo, también es una de las funciones más importantes de los riñones. ¿Cómo qué sustancias enfatizarían ustedes? Y que son Desechos de antibióticos. desechos catabolitos, ¿verdad? De los fármacos, como los antibióticos. ¿Alguna otra sustancia extraña que ustedes mismas, ahorita mismo están eliminando? Bueno, sus riñoncitos. ¿Qué tal los aditivos de los alimentos? Digo, hoy día casi todo tiene aditivos, hasta muchos productos de origen animal. Ajá. Y aunque hayan pasado sus pruebas, la inspección, ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo se llama la materia que llevan? En mi época se llamaba IPOA, Inspección de Productos de Origen Animal. El otro día me la dijeron, ¿cómo se llama la materia? Inocuidad. Inocuidad. Ahí en inocuidad, ¿verdad? Ven todo esto. Y ustedes seguramente vieron que, bueno, los alimentos, no solo, bueno, los productos chatarra, todo lo que comemos diario, sino también muchos productos de origen animal, vienen con aditivos. Digo, pues el pollo simplemente, ¿no? La carne de pollo de pronto está bien amarillita, casi anaranjada. ¿Por qué se pone así? ¿O es normal? ¿Así son los pollos? Como el que iba a ser anaranjado, pues, como el que iba a ser gobernador de Quintana Roo. Por los carotenos que se adicionan en el alimento para teñir tanto la yema Ajá. del huevo como los tarsos y la piel. Sí, les administran en el alimento Tartina. pigmentos o colorantes, ¿no? Que de pronto sí, que son de origen natural y tal, pero no dejan de ser aditivos. Pero digo, a lo mejor eso probablemente si son de origen natural, esos pigmentos sean menos tóxicos. Pero bueno, hay muchos alimentos que traen saborizantes, bueno, los colorantes, texturizantes, sabores artificiales, en fin, todos esos son aditivos, ¿no? Son sustancias químicas extrañas
que finalmente cuando nosotros ingerimos cualquier alimento que sea, pues los riñones, digo, ahorita estamos hablando de los riñones, se van a encargar de eliminarlos. Ajá. Y digo, muchas de esas sustancias, digo, cuando los riñones funcionan correctamente, pues se van a eliminar. Pero también si los riñones ya están enfermos, estas sustancias químicas extrañas pueden provocar mayor daño, ¿no? Entonces, todo eso también es muy importante. Bueno, ya hablamos un poquito de la regulación de la presión arterial, la producción de eritrocitos, ya también la mencionaron. La producción de la forma activa de la vitamina D también es una de las funciones más importantes de los riñones. ¿Para qué sirve la vitamina D o en qué procesos participa? Para la absorción de calcio, La absorción de calcio, ¿verdad? ¿Por dónde? puede ser pues en el intestino delgado y a veces para la activación también, para la calcitonina o algo así. Ok, sí, o sea, participa, sí, correcto, ¿verdad? En la absorción del calcio a nivel intestinal. Pero cuando se requiere, porque la demanda de calcio es excesiva, la hormona, bueno, la vitamina D hace que se active también la paratohormona para que se inicie la movilización de calcio y fosfatos, o fósforo, pues, de las reservas, ¿verdad? Principalmente de los huesos. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Entonces, la vitamina D también es muy importante. Si los riñones fallan o no están siendo eficientes, pues también, entre muchas otras cosas, van a provocar que disminuya la producción de vitamina D y por lo tanto la absorción de calcio a nivel intestinal y la movilización de calcio desde los huesos, pues no va a ser eficiente, ¿no? Entonces sí, también es una función muy importante de los riñones. Y por último, la gluconeogénesis, aparte pues sí, de algunos aminoácidos. Es como también los riñones van a participar en la producción de energía, junto con el hígado principalmente, ¿no? Entonces vean, aquí en resumen, les digo, es un resumen muy chiquito que yo les hago aquí, de las funciones más importantes de los riñones. Ya las iremos mencionando un poquito conforme vayamos avanzando. Bueno, nada más para terminar hoy, vamos a ver un poco, un todavía más breve resumen de las características macroscópicas y un poco de las características microscópicas de principalmente de bueno, en general del sistema urinario y luego particularmente de los riñones. Entonces, bueno, nada más el tracto urinario, para que se acuerden, digo, esto se lo saben desde el kinder, se suele dividir en dos porciones, el tracto urinario alto o craneal o anterior y el tracto urinario bajo o caudal o posterior. El primero, bueno, básicamente está constituido por los riñones y los ureteres, en tanto que el segundo básicamente lo constituyen la vejiga urinaria y la uretra, así de rápido, ¿no? Es lo único, lo mínimo, mínimo, mínimo que tenemos que recordar. Obviamente ahorita los riñones los vamos a diseccionar un poquito más. Ajá. De los riñones, ¿qué recuerdan concretamente? ¿Algunas características importantes de los riñones? Acuérdense que estamos hablando de perros y gatos nada más, ¿eh? ¿El riñón derecho está más craneal? Ajá. Aquí lo vemos en la radiografía, en esta proyección dorso ventral, y aquí lo vemos en el esquema, ¿verdad? Aquí está el derecho más craneal y el izquierdo más caudal. ¿Alguna otra característica relevante? Que tiene una corteza y una médula y los glóbulos. Bueno, la corteza y la médula como características macroscópicas. ¿Alguna otra parte importante de los riñones? Como siempre nos los describen en anatomía, en patología.
Que tienen forma de frijol. Ok, y esta forma de frijol se cumple en ambas especies, perros y gatos. No, creo que los del gato son un poquito más redondos, ¿no? Sí tienden, no precisamente esféricos, pero sí son más achatados, ¿verdad? Que los del perro. Esto es un perro, aquí no tengo foto de gato, pero bueno, son más redondeados. Y como lo comenté en las primeras clases, de pronto algunas personas llegan a confundir los riñones con cuerpos extraños. Y de ahí, fíjense, desde ahí la importancia de la anatomía, de conocer bien la anatomía. Si yo palpo el abdomen craneal de un gato y de pronto siento por ahí hacia la porción dorso craneal una masa ligeramente esférica, pues digo, podría tener una seguridad y una certeza hasta de un 90% de que es un riñón. Si palpo una segunda masa un poquito más craneal, ajá, pero también alcanzo a palpar y con las mismas características, pues puedo estar seguro que son los riñones. Que bueno, pues simplemente eso lo determinamos conociendo bien la anatomía. Ok, nada más, lo básico de la anatomía macroscópica es que los riñones poseen una corteza, una médula y una pelvis o pelvisilla renal, ¿verdad? Ajá, que es hacia donde va a fluir desde los cálices la orina para de ahí drenar hacia el uréter, de ahí hacia los uréteres, la vejiga urinaria y después la uretra y de ahí hacia afuera, ¿no? Así de fácil. Entonces esto, digo, ¿verdad? Yo no les pongo esto, ¿no? Pero chequen un poquito más si quieren, de las características de los riñones o del sistema urinario en general, sus características macroscópicas. Pero miren aquí nada más una comparación del ser humano, el gato y el perro. La longitud, la amplitud, el grosor, el peso, ajá, del riñón derecho, del riñón izquierdo. Digo, son, si quieren, como siempre, capturen la imagen para que tengan esta tablita que la encuentran en esta referencia, para que hagan una comparación. Aquí hay otras especies, por si las quieren también comparar, pero aquí sobre todo me interesa que conozcan las características del gato, del perro, y bueno, comparándolo con el ser humano, ¿ok? Características, por último, hoy, microscópicas de los riñones. ¿Cuál es la unidad funcional de los riñones? El glomérulo renal. No. La nefrona. La nefrona, Cierto. ¿verdad? O nefrón. Y ahora sí, ¿cómo está constituida esa unidad funcional? Por el glomérulo y los túbulos contorneados y Ajá. el túbulo conector. Ok, bueno, son varias porciones. ¿Recuerdan cuántas nefronas, no sé si está por aquí el dato o no, cuántas nefronas tienen los gatos y cuántas tienen los perros? Bien importante, ¿eh? Todo es importante. Yo trato de enfatizar algunas cosas que van a ser más relevantes cuando ya pasemos a la parte de insuficiencia renal. Ok, la unidad funcional de los riñones es la nefrona, así como la unidad funcional del cerebro, ¿cuál es? La neurona. La neurona, ¿verdad? Del corazón. Del pulmón. ¿Los bronquios? No. ¿Alveolos? Los alveolos. Alveolos. Del hígado. Los hepatocitos. Ok. Digo, son nada más, digo, como todo, es para ir recordando cosas, ¿no? Datos muy, muy generales. Ok. Los perros tienen 400,000 nefronas, pero por cada riñón, es decir, tienen un total de 800,000. Y los gatos tienen 200,000 nefronas por riñón, es decir, un total de 400,000.
wow, parecen muchas, ¿verdad? Pero estas nefronas a lo largo de la vida se van perdiendo. Así como se pierden las neuronas y se pierden los hepatocitos y los alveolos. Digo, quien sufrió de COVID, las personas que padecieron COVID perdieron muchos alveolos, ¿verdad? Y su reserva funcional se disminuyó severamente. Algunos más, otros menos, en fin. Y lo mismo pasa a partir de los viernes en muchas partes del mundo. Aquí en México no. Normalmente muchas personas en el mundo empiezan a consumir alcohol, mucho alcohol, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y a veces se la siguen. Ajá. Y en esas otras partes del mundo, excepto México, muchas personas van perdiendo sus hepatocitos. Y muchas personas no duermen bien, también consumen alcohol, consumen drogas, no hacen ejercicio, en fin, y van perdiendo también muchas neuronas. En fin, lo mismo pasa aquí con las nefronas, ¿verdad? Las nefronas se pierden con mucha facilidad. Ya lo vamos a ver después cuando empecemos a revisar la insuficiencia renal. Pero las nefronas son tan sensibles como las medusas. Yo siempre hago esa analogía respecto de las medusas. Ajá. Sí, 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 conocen todas las medusas, ¿verdad? Las medusas andan en el agua, andan en el mar, en el agua salada. Y yo no sé el dato preciso, pero estoy seguro que las medusas son 99.9% agua. Ajá. Y el resto es pues, materia orgánica. ¿Qué pasa con una medusa si la sacamos del agua? ¿Karen? ¿Hernández? Pues no podrían resistir mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué no resisten mucho? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, obviamente se van a morir, pero ¿por qué se van a morir? Pues porque no tienen la capacidad para, pues, respirar fuera del agua, sino dentro. Ahí la verdad no sé si respiran o no, pero de algún modo, bueno, sí, deben de obtener ese oxígeno. Pero bueno, lo que nos quiso decir Karen es que cuando sacamos una medusita del agua, pues inmediatamente se empieza a escurrir, se deshidrata muy rápidamente y se seca. Y si se seca, se muere. Así de fácil. Ajá. O sea, por eso dije que son, hasta donde creo, 99.9% agua. Y si tantito la sacas del mar, del agua, rápidamente se van a deshidratar, se van a secar. Lo mismo pasa con las nefronas, fíjense. Por eso me gusta hacer esta analogía. Suena muy simplista, pero creo que es una buena analogía. Si las nefronas no reciben suficiente agua, dicho de otro modo, si la perfusión renal o la irrigación renal no es adecuada, no es la óptima, las nefronas, al igual que las medusas, se van a secar. Estoy nada más dándolo como ejemplo, ¿verdad? Haciendo una comparación. Ajá. Es decir, tarde o temprano esas nefronas que no están teniendo suficiente sangre o suficiente presión por la sangre, se van a colapsar y tarde o temprano se van a ir muriendo. Ajá. Y esto, bueno, puede ser causado pues, por muchas razones, ¿no? Ya sea intrínsecas o extrínsecas o primarias o secundarias que afecten al sistema urinario o concretamente a los riñones. Entonces, de ahí la importancia de considerar este dato, ¿verdad? Parece que son muchas, sí, son muchas, pero esto, este 100% que cualitativamente se le conoce como función renal total, se pierde muy temprano, de manera muy temprano en la vida, ¿verdad?
nosotros mismos, casi desde que somos bebés, ya hemos ido perdiendo algunas o muchas de nuestras nefronas. Mañana platicaremos por qué. Pero bueno, en la medida que se van perdiendo las nefronas, pues digo, los riñones van siendo cada vez menos eficientes. Nada más para redondear todo esto y para terminar hoy, ¿recuerdan a qué se referían sus profesores cuando hablaban de insuficiencia renal? En términos cuantitativos. Es decir, cuando les decían que un perro o un gato o cualquier animal, bueno, perro o gato nada más, ya estaba en una situación de insuficiencia renal, ¿a qué se referían? En términos cuantitativos. ¿Nunca lo vieron? Yo creo que sí. Se considera que un sujeto, perro, gato o ser humano ya se encuentra en una situación de insuficiencia renal cuando ha perdido entre el 70 y el 75% de sus nefronas. Es decir, un perro o un gato que ya nada más tiene 25 o 30% de las nefronas, va a empezar a presentar signología de insuficiencia renal. Ya lo vamos a ver más adelante. Y saquen aquí el porcentaje. Aquí tenemos el 100%. Si pierdes aquí el 75%, te quedas casi con nada. 100,000 nefronas. Y con 100,000 nefronas apenas no es suficiente pues, para poder cumplir con todas las funciones con las que deben de cumplir los riñones. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo aquí para que se relajen, para que puedan digerir todo esto y para que le echen un vistazo a sus apuntes, para que sigan abriendo sus carpetas y sus archivos y para que mañana pues, esto pueda ser un poquito más fluido, ¿no? A ver si para mañana mismo podemos terminar con toda esta primera parte del sistema urinario, bueno, concretamente de los riñones, para que ya el lunes empezamos a hablar ya de insuficiencia renal, que es lo más importante pues, en este capítulo, que lo vamos a complementar con lo que nos van a compartir Lisette Araujo y Emanuel Cano, ¿verdad? Con sus temas de urolitiasis y enfermos del tracto urinario inferior de los gatos, ¿va? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno. No, creo que no. Yo sé que esto es denso, pero digo, les va a servir, van a ver que, digo, ahorita no estamos hablando de nada que no sepan ya. Yo lo único que estoy haciendo es, como ya también lo dije desde el principio, integrando, ¿verdad? Es una materia de integración esta y solo estamos integrando todo el conocimiento que ustedes han adquirido en diferentes asignaturas. Entonces, aquí lo estamos integrando pues para que ya lo encuentren estos datos, esta información más significativa. Bueno, sigan cuidándose mucho, pasen buena tarde y nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Cuídense, que estén muy bien.